Nos gusta, nos gustamos saber caras. Ok. Hermana Rosa tiene el estudio hoy. Entonces, el tiempo es suyo, hermana. Pero quiero decir que esa plataforma es para todos, para que podemos hablar, podemos contribuir, podemos leer, cada uno si quiere. Estamos en el capítulo 5 de la educación, el libro La Educación. Y página 38, creo, página 38, con el párrafo La educación de las israelitas. ¿Es correcto, hermana Rosa? Sí, sí, Ok, correcto, hermano. ok. Bien, ya hermanitos, entonces vamos a inclinar nuestra cabecita para hacer una oración, ¿sí? Bondadoso Padre que estás en el cielo, Padre Santo, te agradecemos porque has permitido que todos estemos nuevamente un día más aquí en esta tierra y recibiendo tu bendición de poder realizar un estudio más del libro de la educación. Por favor, pedimos que tu Santo Espíritu esté en cada uno de nosotros, dándonos el entendimiento, la sabiduría, para comprender el verdadero sentido de lo que nos quieres decir, Señor. Y no solo eso, sino que lo apliquemos, Señor. Somos tu pueblo y no necesitamos solamente quedarnos en teoría, sino que tenemos que aplicar todas tus verdades. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vamos entonces a iniciar, como dijo el hermano Joshua, en la página 38, yo tengo en mi libro, por ahí ustedes busquen, dice el párrafo lo siguiente. La educación de los israelitas incluía todos sus hábitos de vida. Todo lo que se refería a su bienestar era objeto de la solicitud divina y estaba comprendido en la jurisdicción de la ley de Dios. Hasta en la provisión del alimento, Dios buscó su mayor bien. El maná con que los alimentaba en el desierto era de tal naturaleza que aumentaba su fuerza física, mental y moral. Para terminar el párrafo, aunque tantos se rebelaron contra la sobriedad de este régimen alimentario y desearon volver a los días cuando, según decían, nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, la sabiduría de la elección de Dios para ellos se vindicó de un modo que no pudieron refutar. A pesar de las penurias de la vida del desierto, no había una persona débil en todas las tribus. Hermanos, qué hermoso contenido. Bueno, pues aquí ya vamos a ir comunicando lo que nosotros pensamos, pero podemos rescatar algo importantísimo en la primera parte del párrafo que dice que incluía la educación todos los hábitos de vida, hermanos. Nosotros ya desde el primer capítulo hemos visto que la verdadera educación incluye la parte holística del ser humano, o sea, la parte mental, la parte espiritual, la parte física. Entonces, si nosotros estamos hablando de verdadera educación, tiene que ser en este sentido. Y algo más, dice que lo que quería nuestro Padre es el bienestar de nosotros, ¿verdad? Y eso era objeto de solicitud divina y estaba comprendido en la jurisdicción de la ley de Dios. Ahora, miren, algo importante, hermano. Dice que hasta pensó en la provisión del alimento. Y claro, nosotros podemos decir, esto no era para nosotros porque a ellos les daba maná. Pero nosotros también podemos decir, hermanos, que ahora también el Señor nos hace provisión de toda su naturaleza, hermanos, en todos los países, así seamos sudamericanos, así seamos norteamericanos, así sea de Europa, pero qué manera como Dios nos da provisión de vegetales, de las frutas, de los cereales, pero tenemos algo así, inmensurable para poder hacer uso, y este es el maná que Dios necesita que comamos, porque recuerden que la educación es de manera integral.
Hermanitos, ¿alguien más quisiera opinar? Por favor, ayudarnos con qué otra cosa usted puede apoyarnos. Creo que es obvio, pero aquí podemos ver que la verdadera educación no es solamente en nuestras mentes, también es el cuerpo y el alma. Es de todo nuestro ser. Así es. Y podemos decir, hermanos, que tal vez alguien podría pensar, ¿no? Ay, pero ¿cómo les va a dar solo maná? O sea, era porque a él se le antojaba. No, no era que Dios les daba maná porque se le antojaba, sino que era para nuestro bienestar. Era porque teníamos que tener las facultades mentales bien elevadas, junto con las físicas, junto con las espirituales, para poder caminar bajo los principios que Él nos dice. Si nosotros no nos alimentamos bajo los principios de Él, no podemos entender, hermanos, el mensaje de todo lo que Él nos quiere decir y como Él nos quiere indicar. Entonces, esto va para nosotros, porque nosotros somos el pueblo que va a terminar la obra del Señor y tenemos que estar con esas capacidades bien puestas, hermanos, bien puestas. Además, mire, aquí también nos indica que ellos no les gustaba ese régimen alimentario, ¿no? Porque dice que se quejaban. Ellos deseaban volver y decían, ay, sí, sí, nosotros deseamos volver a sentarnos allá junto a las ollas de carne. Y hasta yo podría indicar que en un sentido son como hasta mentirosos, porque si ellos eran esclavos, no creo que ellos hayan estado sentados al lado de las ollas de carne, porque lo que les daban era lo que sobraba, sino que en su desesperación hasta decían cosas que ni eran. Y bueno, querían volver a esas ollas de carne, pero el Señor no era esa la voluntad, porque dice aquí, la sabiduría de la elección de Dios para ellos se vindicó de un modo que no pudieron refutar. Ustedes son mi pueblo, yo necesito que comprendan, yo necesito que estén preparados para la Canaán, necesito para que vivan como yo quiero tenerlos. Y bueno, miren algo, hermano, nosotros en esta pandemia, sí o no, que muchos hemos vivido penurias de diferente índole, uno más y otros menos. Pero mire, qué penurias vivieron ellos. Y dice que no había una persona débil en todas las tribus. Nosotros tenemos que sentirnos realmente bendecidos porque siendo su pueblo, a un gran porcentaje de personas que somos adventistas, cristianos adventistas, el Señor nos ha defendido si nosotros hemos cumplido con alimentarnos como Él nos pide y no nos dará ninguna peste, no nos dará ninguna enfermedad si nosotros obedecemos al Señor. Y si nos da, Él nos sacará, pero si nosotros obedecemos a lo que Él nos dice. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más sobre este versículo? Perdón, sobre este párrafo. Bueno, seguimos entonces. En todos los viajes debía ir a la cabeza del pueblo el arca que contenía la ley de Dios. El lugar para acampar lo señalaba el descenso de la columna de nube. Mientras ésta descansaba sobre el tabernáculo, permanecían en el lugar. Cuando se levantaba, reanudaban la marcha, tanto cuando hacían alto como cuando partían. Se hacía una solemne invocación. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. ¿Alguien quiere opinar, por favor, sobre esto, sobre este párrafo? ¿Nadie? Recuerden que el hermano Yoshua pues indicó que esto no es solamente para que hablemos unas personas,
Una pregunta quizás. Ah, ¿Qué tiene ese con la verdadera educación? ¿Qué significa eso para la verdadera educación? Porque eso está en un libro de la educación. ¿Qué es la significancia de eso? O sea, ¿qué tiene que ver eso de que cuando se levantaba cuando bajaba la nube, ellos tenían que bajarse? Cuando se levantaba, ellos también tenían. Mm, ¿Qué significa eso para la educación? ujú. Buena pregunta. Para mí es depender en Dios, porque la verdadera educación es redimirnos y el proceso de la redención es depender y obedecer a Dios. Y en esta experiencia, el pueblo, los israelitas, aprendieron a depender en Dios. Para aquí, camina aquí, etcétera. Y, y esta lección, hermano, podemos también asimilarla para nuestros días, especialmente si no estamos acostumbrados a depender de Dios. Cuando nosotros le pedimos al Señor cada día, Señor, ayúdame a depender. Dime qué tengo que hacer. Dirige mis pasos con mi familia. A ver, Señor, ¿qué más me toca ahora hacer? Tengo este problema, esta situación. Señor, indícame, por favor, qué es lo que debo hacer. Y hermanos, por testimonio yo puedo decir que Dios nos indica. Es un Padre perfecto, amoroso, no te deja sin ninguna explicación de lo que tú le pides. Entonces, es un muy buen ejemplo lo que nos da el hermano Joshua, que nos ayuda a depender de Dios y ser cada vez más hermanos, más. Nosotros no somos nadie para decir que yo tomo las propias decisiones, que yo sé cómo hacerlo, sino que con humildad acudimos a Él para todo porque es nuestro Padre. Bien, seguimos con el siguiente párrafo. A ver, también la hermana Victoria dice orden, tanto en la comida como en la manera de relacionarnos con Dios, por supuesto. También eso es una buena acotación. También nos indica que hay que seguir un orden, no como nosotros queremos, ¿verdad? Mientras el pueblo vagaba por el desierto, el canto era un medio de grabar en sus mentes muchas lecciones preciosas. Aquí como que ya nos vamos familiarizando con la música, ¿verdad? Cuando fueron librados del ejército de Faraón, toda la hueste de Israel se unió en un canto de triunfo. Por el desierto y el mar resonaron a lo lejos las estrofas de júbilo y en las montañas repercutieron los acentos de alabanza. Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Con frecuencia se repetía durante el viaje este canto que animaba los corazones y encendía la fe de los peregrinos. Por indicación divina se expresaban también los mandamientos dados desde el Sinaí, con las promesas del favor de Dios y el relato de los milagros que hizo para librarlos, en cantos acompañados de música instrumental a cuyo compás marchaba el pueblo mientras unía sus voces en alabanza. ¿Algún pensamiento que tengan ustedes, hermanos? Yo tenía un pensamiento, pero del párrafo anterior, A ver, que a veces en la historia de Israel, especialmente cuando el Señor los dirige con la nube y y en la noche les pone el fuego y todo. Muchas veces yo miraba esa historia hasta con cierta envidia, porque yo decía, man, qué chévere poder uno saber y no que el Señor te dirija, que yo lo pueda ver visiblemente cuál es su voluntad y por dónde me quiere llevar. It was like, man, cómo yo quisiera poder que el Señor me dirigiera hoy. Tengo tantas preguntas y cosas y no sé, Señor, por dónde quieres. Y sí sentía como envidia de que ellos tenían algo tan visible, pero
y ahora no me acuerdo el lugar, pero estaba leyendo donde en el Espíritu de Profecía, donde dice que el Señor nos puede guiar a nosotros tan claramente como guió al pueblo de Israel con la nube y con el fuego, si escudriñamos en su palabra. Él está es tan claro. Y eso para mí fue como súper buenas noticias también, de que igual este mismo Dios que estamos leyendo, que fue tan especial y tan íntimo con el pueblo de Israel, igual de claro puede ser con nosotros si buscamos su voluntad en la palabra. Así que para mí fue de mucho consuelo y me gustó mucho. Y en cuanto ahora a este párrafo de la música, yo sé que es algo tan importante para el Señor, como quiere que nosotros expresemos nuestro agradecimiento y nuestro loor a Él en el canto, que dice que es como una oración el canto. Es tan importante como la hora de oración, que a veces en la iglesia es como tan sagrada y tan importante, y a veces como que el servicio de canto es como un relleno, y no es así. Para el Señor la música y el canto es muy especial, y deberíamos nosotros también participar, aunque como yo no cantamos muy bien, pero igual venir a Él con el espíritu alegre. Yo creo que es lo que más importa. Sí, gracias, hermana Yulisa. Totalmente de acuerdo. Y mire que a este párrafo, si le sumamos el siguiente, como que se completa la idea. Leamos el siguiente, verán, dice: de este modo se apartaban sus pensamientos de las pruebas y dificultades del camino. Se calmaba el espíritu inquieto y turbulento. Se inculcaban en la memoria los principios de la verdad y la fe se fortalecía. La acción en concierto servía para enseñar el orden y la unidad, y el pueblo se ponía en más íntima comunión con Dios y con sus semejantes. Hermano, muy linda este mensaje. Cuando nosotros cantamos los himnos, cuando nosotros entonamos la música celestial, nuestros pensamientos como que se alivianan de las dificultades, como que nuestro ánimo está mucho más entusiasmado, y nuestro espíritu se calma de la inquietud que nosotros a diario vivimos, y esos caminos turbulentos como que se sienten paz, como que si en casa estamos ya entonando los himnos, el Espíritu Santo viene y nos ayuda ahí con su presencia. Entonces es hermoso, y creo que todos sentimos, ¿no?, que cuando entonamos los himnos, cuando cantamos, cuando ponemos música celestial, nuestros espíritus se aquietan. Por favor, ¿alguien más que pueda ayudarnos? Buenas tardes, hermanos. Hermana Margie. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando yo estaba leyendo este capítulo, ¿no?, que un medio de educación pues es por medio del canto. Muchas veces a nosotros se nos hace difícil, me acuerdo en la escuela, se nos hace difícil aprendernos una lección, pero si nosotros le damos una melodía a eso, es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, así Dios educaba, dice aquí, al pueblo de Israel, por medio de melodías, ¿no? Porque dice que también que los músicos, los que se dedican a tocar un instrumento o al canto, tienen mucho más desarrollado, una capacidad mental, no sé exactamente, pero tienen más desarrollado que cualquier otra persona que no se dedica a practicar algún instrumento musical o le guste el arte de la música, ¿no? Entonces, vemos aquí que Dios utilizaba cosas sencillas y prácticas para enseñarle a su pueblo por medio del canto. Muy bien. Amén. Gracias, hermana Margie. Los padres hoy en día pueden usar lo mismo para enseñar a sus hijos las cosas espirituales. Pueden usar los himnos. Ay, qué palabras están en los himnos. Pero muchas veces hoy en día queremos un canto nuevo. Pero los himnos antiguos son bellezas. Y también cantos con las escrituras pueden grabar en la mente. Y creo que los padres que quieren
seguir a la verdadera educación, pueden usar eso en la canción como un herramienta bien fuerte para enseñar las cosas espirituales. Sí. Hermano Yosha, y volviendo un poquito a la alimentación, cuando dice aquí que él también hacía provisión del alimento, refiriéndose al maná. Quisiera hacer referencia a que, miren, hermanos, cómo el Señor nos bendice a su pueblo con 3 mensajes. Son más, pero en este momentito los 3 mensajes. Primero nos dio la reforma pro salud. Y luego de un tiempo nos da la verdadera educación. Quiere decir, hermanos, que si nosotros no adoptamos la reforma pro salud, que sería el maná de hoy, como Dios nos pide, difícilmente vamos a entender la verdadera educación. Y vamos a cometer serios errores en algunos ministerios que nosotros estemos. Porque si estoy trabajando para el Señor, tengo que hacerlo, pero como Él me pide, no como yo quiero. Y es penoso, hermanos, que en su pueblo, en el pueblo de Dios, hayan hermanos que todavía no aceptan la reforma pro salud, como lo dice Espíritu de Profecía. Y bueno, muchos nos basamos en Levítico 11. No, es que yo como con Levítico 11, y muchos ni siquiera Levítico 11. Hermanos, es la oportunidad, creo, que Dios nos está dando para reflexionar. Somos ese remanente, somos lo que vamos a quedar para poder defender, para poder ayudar en la obra del Señor. Pero si yo no entiendo qué es lo que tengo que hacer, por favor, solo en oración. Y tenemos que ya todos estar comiendo del maná que Dios nos da provisión en este momento. Y esforzarnos en realizar una verdadera reforma, no solo en la alimentación, sino en todos los campos, pero principalmente, inicialmente, en la alimentación. Y vamos a ver cómo nuestra mente se amplía, cómo lo que al principio no conocía, ahora yo lo estoy entendiendo, y entonces ahora sí yo sé por dónde dirigirme, porque Él me direcciona. Bien, hermanos, continuemos. Aquí vamos a continuar porque habla de una declaración de Moisés y vamos a irnos hasta la siguiente página. Sí, hermana Teresa. Sí, con gusto. Es que yo quiero saber en qué capítulo va, porque para yo seguir la lectura. Ya, estamos en el capítulo 5, que dice la educación de Israel. No sé, pero estamos más o menos en la página 38. No sé si después usted tenga la 39 y la 40, pero ahí vamos. Bueno, gracias, hermanita. Ya, dice, en cuanto al trato de Dios con Israel durante los 40 años de su peregrinación por el desierto, Moisés declaró que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila, que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Dios rodeó a Israel de toda clase de facilidades y privilegios que hiciesen de él un honor para su nombre y una bendición para las naciones vecinas. Le prometió que si andaba en el camino de la obediencia, lo ensalzaría sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Las naciones que oyeran esta declaración habrían de decir, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. A ver, hermanos, ¿qué podemos comentar respecto a estos párrafos?
Una pregunta. ¿Dios hizo todo eso para nosotros también? Sí. Todo, todo. Claro. Todo, aquí los privilegios, toda clase de facilidades. Dios quiere lo mismo para nosotros hoy que Él quiere para el pueblo israelitos. Tenemos que pensar en eso, porque creo las faltas de Israel son los mismos para nosotros hoy. Sí, todo lo creó también para nosotros, porque somos nosotros el Israel de él en este momento. Tenemos que obedecer, como dice la hermana Rosa, empezando por la salud, y obedecer sus mandamientos y todo. Él va a estar siempre con nosotros y siempre nos va a ayudar lo que nos prometió en los antepasados. Se cumplirá con nosotros también. Sí, hermanita Teresa, muchas gracias. Y lo que dice aquí lo que declaró Moisés, dice, y esto va para nosotros. ¿En dónde nos halló a nosotros, hermanos? En un desierto, en el desierto del pecado, en eso estábamos. En una horrible soledad porque no estábamos tranquilos. Entonces, ¿qué dijo? Él nos ha traído, hermanos, Él nos buscó y Él nos ha traído. ¿Y qué está haciendo ahora con nosotros? Nos está instruyendo. En cada lección que nosotros estamos aquí en este grupo y a diario, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos instruye y aprendemos más y más cada día. Que en medio de ese caminar, hermanos, nos viene lo que dice aquí, las pruebas, la aflicción. Pero en la aflicción, hermanos, Jesús está con nosotros. Jesús te entiende en cada paso que tú das, en cada soledad, en cada problema, porque Él pasó peor cosas que nosotros. Y entonces en este momento nos está instruyendo y dice, mire, que nos guarda a nosotros como la niña de su ojo. Mire, nos guarda así como el águila. Él nos abraza, dice más adelante en el párrafo, dice, extiende sus alas así como el águila y los toma y los lleva sobre sus plumas. Entonces, cuando tú y yo le entregamos a nuestro Padre Celestial los problemas, que unos serán muy grandes, otros más pequeños, y Él nos hace sentir esa suavidad de las plumas, nos hace sentir ese colchoncito como tan dulce, tan primoroso, y para nosotros no es un Dios extraño. Así que hermanos, adelante, sigamos conviviendo, sigamos sufriendo, pero sufriendo a veces con alegría en las manos del Señor, porque este mundo es de aflicción, pero si somos valientes, Él va a estar en todo punto con nosotros. ¿Alguien más, por favor? Dice aquí en el Hermana párrafo, en las leyes encomendadas a Israel fueron dadas instrucciones explícitas en cuanto a la educación. Y dice que Dios se ha revelado a Moisés en el Sinaí como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. O sea, esta parte aquí es muy importante, ¿no? Yo creo, porque muchas veces a los niños se los educa de la forma, mire, que Dios, si no haces esto, Dios te va a castigar, Dios te va a, o sea, como que un Dios castigador, ¿no? Pero en cambio aquí dice que se debe educar, dice, como un Dios, dice, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces eso es importante, ¿no? En resaltar, porque después se nos queda en la mente cuando ya son personas adultas, no, o sea, Dios es un Dios malo que me castiga, solamente o me juzga y no hago esto por miedo, digamos así, por un miedo, por pavor, más no, o sea, una obediencia por amor, porque Dios es misericordioso, dice aquí. Ese es mi comentario. Muy bien. Gracias, hermana Margie. Y además, mire, siguiendo la lectura que usted nos indica, dice, estos principios incluidas en su ley, debían ser enseñados a los niños por los padres y las madres de Israel,
Moisés les declaró por indicación de Dios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo? Que así mismo como a nosotros nos instruye, así como a nosotros nos enseña, así mismo nosotros tenemos que hacer la instrucción a nuestros hijos en el momento que necesitan, en la mañana, en la tarde, al acostarse, al levantarse, cuando estamos en el baño, cuando estamos caminando, cuando estamos, para que Él se grabe que la voluntad del Señor es lo que Él nos está pidiendo y que tengamos que vivir en obediencia. No mencionarle a Dios una vez a la semana, una vez al mes, no, todo. Todos tenemos que vivir bajo los principios de nuestro Padre Celestial. Y como dice la hermana Margie, no con castigo, sino de manera misericordia, ¿no? Misericordiosa, así como Él nos está instruyendo. ¿Alguien más? Yo he encontrado que uno de los mejores momentos que para poder compartir y hablar de una manera así como casual de las cosas espirituales y del día a día y lecciones es en la hora de comer con mis hijas. Mi esposo trabaja de día y a veces en el almuerzo estamos las tres en la casa y de veras que voy a ser honesta, para mí a veces es una tentación. Yo en el día estoy haciendo cosas, ay, me senté, voy a ver mis mensajes, entonces saco el celular y eso, y, y he tenido que hacer como conciencia de que no, o sea, ponerlo a un lado y de veras sacar provecho, porque hemos tenido charlas de tantas cosas, pero es en ese momento tan chévere de la comida y como dice en el versículo, cuando andes por aquí, cuando vayas por allá, pero recordemos que el momento cuando estamos sentados para comer es un excelente momento para aprovechar con nuestros hijos y compartir de las cosas que a veces, que yo creo que penetran más que aún en un culto o en una cosa, un ser informal como de religioso, pero solamente en la comida, como que ellas hablan más y es bien chévere. Así que solamente comparto como para instarles a que dejemos el celular a un lado en esos momentos y aprovechemos la hora de comer, que es así enseñaba Jesús, ¿cierto? Amén. Cuando estaban comiendo. Así que recordemos esos momentos que a veces olvidamos. Amén. Gracias, hermana Judith. Bien. ¿Continuamos? Ya, vamos a la página 41. Estas cosas no debían ser enseñadas como una teoría seca, lo que indicaba la hermana Margie hace un momento. Los que enseñan la verdad deben practicar sus principios. Miren, esto va para nosotros, hermanos. Los que enseñan la verdad deben practicar sus principios. Únicamente al reflejar el carácter de Dios en la justicia, la nobleza y la abnegación de sus propias vidas, pueden impresionar a otros. Hermanos, el mejor testimonio es que ellos vean que tú practicas esos principios. Esa es la mejor predicación, que te vean en tu casa, donde estés conversando, dialogando con compañeros, pero que te vean con el carácter de Cristo. Esa es la mejor forma, o sea, practicar nosotros y no solamente enseñar en teoría, sino practicarlos. ¿No? Algo más, se complementa con el siguiente párrafo. Dice, la verdadera educación no consiste en inculcar por la fuerza, nuevamente lo que dijo la hermana Margie hace un momento, la instrucción en una mente que no está lista para recibirla. Hay que despertar las facultades mentales, lo mismo que el interés. A esto respondía el método de enseñanza de Dios. El que creó la mente y ordenó sus leyes, dispuso su desarrollo de acuerdo con ellas, en el hogar y en el santuario, por medio de las cosas de la naturaleza y el arte, en el trabajo y en las fiestas, en el edificio sagrado y la piedra fundamental, por medio de métodos, ritos y símbolos innumerables. Dios
Dio a Israel lecciones que ilustraban sus principios y conservaban el recuerdo de sus obras maravillosas. Entonces, al levantarse una pregunta, la instrucción dada impresionaba la mente y el corazón. Hermanos, ¿qué lección nos está dando aquí? Primero, aquí nos está hablando de métodos, ¿verdad? En el mundo secular nos enseñaron el método experimental, el método inductivo, el método deductivo, etc. Nosotros con nuestros hijos tenemos que utilizar el método de acuerdo a cada persona. No puedo utilizar el mismo método para todos. Unos somos visuales, otros somos auditivos, otros somos kinestésicos, otros somos, bueno, de diferentes maneras nosotros absorbemos el conocimiento, las enseñanzas que nos dan. Entonces, es muy importante buscar o pedirle al Señor que nos enseñe el método adecuado para que en mi niño se dé lo que dice aquí, que los impresiona, que impresione y que él diga, wow, mamá, qué interesante lo que me estás enseñando, y que no se vea como aburrido cuando estábamos en las clases, en las escuelas comunes, ¿verdad? Entonces, cuando él dice, wow, qué bueno, y el corazón de él como que comienza a palpitar, significa que tu método es el adecuado. Entonces, por favor, si tenemos 3 hijos, 3 métodos diferentes y para cada cosa de diferente manera. ¿Algo más, hermanitos, hermano George? Hay un método aquí también. Bueno, en la educación mundial, en las escuelas, normalmente enseñamos a los hijos como aquí hay la información, aquí hay un libro de texto, entonces decimos a los hijos, apréndalo, ¿no? Apréndalo. y en un día vas a necesitarlo. Es sola información, no es aplicarlo. No hay interés, es solamente aquí hay la información, en un día vas a usarlo. Pero aquí hay un método diferente. Dice aquí que tenemos que despertar el interés. Primeramente, despertar el interés. No dar la información antes, pero no, despertar el interés primero, y cuando hay una pregunta, entonces puedes enseñar. Imaginen que tienen un aula de clase con estudiantes y quieres algo que quieres enseñar a los hijos, pero no puedes enseñar sin pregunta. La única cosa, la única información que puedes dar a los hijos es una respuesta a sus preguntas. ¿Qué vas a hacer? Bueno, si usted es una maestra buena, vas a crear un ambiente para despertar una pregunta sobre la cosa que quieres enseñar. Y aquí hace eso a Dios. Él creó un ambiente para despertar una pregunta. Mira, aquí el hogar y el santuario. Bueno, el hogar y también los lugares lugares religiosos. También la naturaleza. La familia pasa tiempo en la naturaleza. Y el hijo pregunta, wow, mamá, ¿qué es esto? Aquí tienes un momento de enseñanza. También el trabajo. La familia está trabajando juntos. El niño dice, papá, ¿por qué tenemos que hacer eso? Aquí tienes un momento de trabajar, de enseñar. Y muchos, dice que innumerables. Un ambiente para despertar el interés. Creo aquí tenemos un método de la verdadera educación tan importante
pero muchas veces no pensamos en eso porque tenemos la mente de la educación informativa. Pero eso no es la verdadera educación, es una falsa educación, a dar información y dice al hijo, un día vas a usarlo. No, despierta el interés y use ese momento para enseñar. Correcto. Hermano, eso quiere decir que nosotros, papás y mamás, podemos aprovechar, pero que se nos quite ese esquema que nos han metido desde pequeñitos. Porque nosotros pensamos que para que el niño aprenda, siéntate, coge una mesa, una silla y ahora sí atiéndeme. No, hermanos, o sea, pidámosle al Señor que nos quite ese esquema jesuita, católico, no sé, del papado, sino que imagínate que tú estás poniendo la ropa en la lavadora. Entonces, creamos el ambiente en ese momento y yo despierto el interés. ¿Y qué pasará si le mezclo la ropa roja con la blanca? ¿Tú qué crees que pasará? Y entonces ahí comenzamos, ahí se nos viene el método. Si estoy en la cocina, si estoy en el jardín, si estoy en el parque, si estamos viajando, si estamos en el supermercado, si estamos, hermanos, quitémonos los horarios. Ese horario que nos ponían, lenguaje a tal hora, matemática a tal hora, inglés a tal hora, o sea que más tarde ya no puede aprender matemáticas, sino solamente de 8 a 9, de 9 a 10. Esos esquemas son los que tenemos que quitarnos, hermanos, y sí que es difícil, porque como que decimos, pero como estamos enseñados a un currículo, decimos, pero ¿y qué hago pues en el ambiente? ¿Y qué le enseño? Como que no estamos preparados para responder las preguntas de los chicos. Pero ahí es que nosotros tenemos que pedir la iluminación de Dios. Señor, enséñame cómo dirijo a mis hijos. Yo quiero obedecerte, porque solitas no podemos, hermanos, no podemos. Entonces aprovechemos, miren lo que aquí mismo nos está diciendo. En el hogar, solo tenemos en el hogar muchas dependencias, hermanos. Sala, comedor, cocina, baños, etc. Si queremos enseñarle las partes del santuario, fantástico. Entonces, las fiestas de casa, las fiestas sagradas, etcétera, ¿no? Así que, hermanos, ahí, no sé si estoy equivocada, hermano Joshua, pero como que ya estamos entrando al plan de estudio del Señor, el plan de estudio de nuestro Padre Celestial. No es materias en determinadas horas, etcétera, sino lo que mi niño muestra de interés y también aprovecho la curiosidad que ellos tengan, ¿verdad? ¿Algo más, hermanos, que quisieran opinar? Bueno, sigamos entonces. En las providencias tomadas para la educación del pueblo escogido, se pone de manifiesto que la vida que tiene por centro a Dios es una vida completa. Él provee el medio de satisfacer toda necesidad que ha implantado y trata de desarrollar toda facultad impartida. Como autor de toda belleza y amante de lo hermoso, Dios proveyó el medio para satisfacer a sus hijos el amor a lo bello. También hizo provisión para sus necesidades sociales, para las relaciones bondadosas y útiles en tanto hacen para cultivar la simpatía, animar y endulzar la vida. Hermanos, aquí está el servicio a los demás. Yo soy feliz en la medida que doy. Entonces, enseñar desde pequeñitos a nuestros hijos que nosotros tenemos que relacionarnos con el resto. Yo escuchaba hace unos días a un hermano que decía, tenemos que ahorrar, pero ahorrar para dar a otro, para regalar a otro. Entonces, cuando los niños nos ven bondadosos, ellos también aprenden y son simpáticos, endulzan la vida con su sonrisita y cuando ayudan a otra persona se quedan muy contentos y satisfechos. Por favor, ayúdenme también con sus opiniones en este párrafo que me parece súper profundo. Sí, hermanita, que nosotros, como decía usted anteriormente, con el ejemplo es que educamos. Más que con las palabras es con el ejemplo. Yo tengo una nietecita y entonces ella me la dejan
los papás mientras están ocupados y yo la aprovecho mucho a ella y le converso. Siempre estoy con ella todo el tiempo. Entonces ella es muy inquieta, ella tiene se hace muchas preguntas y todas las cosas. Una de las preguntas que me hizo qué día fue porque le estaba leyendo yo un librito de la Biblia, las primeras lecciones. Entonces me dijo, porque ella me dice Teresa, ¿y por qué si tú dices que papá Dios es tan bueno, ¿por qué no viene rápido? Porque yo le digo que Él va a venir, ¿no? Digo, Él va a venir y tenemos que estar limpios. Limpios es sin pecado. Yo le empiezo a decir, pues, usted no puede ser desobediente, no puede decir mentiras. Todas las cosas que usted no debe de hacer es que la van dejando limpia para cuando venga el Señor, la encuentre limpia, la pueda llevar allá donde Él está. Entonces me dice, ¿y por qué si Él es tan bueno, por qué no viene rápido y acaba con toda esta maldad? Entonces yo le dije, venga, mami, lo que pasa es que él no viene todavía porque como nos ama tanto y tiene tantos hijos acá, él está esperando que sus hijos se vayan cambiando porque así como estamos no podemos ir para poder llegar allá. Entonces, él está esperando eso para llevar más personas. Me dice, como que entiende, por eso es que no viene. Y qué día, como yo, a todos los que trabajan aquí en la unidad, pues de pronto un detallito, me hacen un detallito, me comas este dulcito. Y me dice, Teresa, porque tú eres tan buena. Entonces yo digo, ella está viendo y ella va a copiar eso. Entonces dije, es que uno siente más felicidad dando que recibiendo, te dije yo. Cuando uno da, uno se siente feliz porque como que a la otra persona de pronto le suple alguna necesidad que tiene en el momento, algo así. Entonces, estoy de acuerdo a lo que usted dice. Con el ejemplo se educa más que con la palabra, porque a veces la palabra se vuelve como una cantaleta y los muchachos ya no quieren escuchar. Pero ellos están silenciosos viendo todo lo que uno hace y de ahí van aprendiendo, hermano. Gracias. Gracias, hermana Teresa. Bien, vamos a leer unos 4 o 5 párrafos seguidos porque tienen que ver todo con el mismo tema en que tiene que ver con los medios que utiliza el Señor para la educación. Dice lo siguiente, como medios de educación, las fiestas de Israel ocupaban un lugar importante. En la vida común, la familia era escuela e iglesia, y los padres eran los maestros, tanto en las cosas seculares como en las religiosas. Pero 3 veces al año se dedicaban unos días al intercambio social y al culto. Estas reuniones se celebraron primero en Silo y luego en Jerusalén. Solo se exigía que estuvieran presentes los padres y los hijos, pero nadie deseaba perder la oportunidad de asistir. Y siempre que era posible, todos los miembros de la casa asistían y junto con ellos, como participantes de su hospitalidad, estaban el extranjero, el levita y el pobre. El viaje a Jerusalén, hecho al sencillo estilo patriarcal, en medio de la belleza de la estación primaveral, las riquezas del verano o la gloria y la madurez del otoño, era una delicia. Desde el anciano canoso hasta el niñito, acudían todos con una ofrenda de gratitud a encontrarse con Dios en su santa morada. Durante el viaje, los niños hebreos oían el relato de los sucesos del pasado, las historias que tanto a los jóvenes como a los viejos les gustaba recordar. Se cantaban las canciones que habían animado a los que erraban por el desierto. Se cantaban también los mandamientos de Dios, que ligados a las benditas influencias de la naturaleza y a la bondadosa asociación humana, se fijaban para siempre en la memoria de más de un niño o joven. Las ceremonias presenciadas en Jerusalén en relación con la ceremonia pascual, la reunión de la noche, los hombres con los lomos ceñidos, los pies calzados, el cayado en la mano, la comida apresurada, el cordero, el pan sin levadura, las hierbas amargas y el relato hecho en medio de un solemne silencio de la historia de la aspersión de la sangre, el ángel que hería de muerte y la imponente partida de la tierra de cautiverio, eran de tal índole que agitaban la imaginación e impresionaban el corazón. La fiesta de las cabañas, de los tabernáculos o de las cosechas con sus ofrendas de la huerta y del campo, al acampar durante una semana bajo enramadas, las reuniones sociales, el servicio recordativo sagrado y la generosa hospitalidad hacia los obreros de Dios, los levitas del santuario,
y hacia sus hijos, el extranjero y el pobre, elevaba todas las mentes en gratitud hacia aquel que había coronado el año con sus bondades y cuyas huellas destilan abundancia. Hermanos, es largo pero importante estos párrafos. ¿Qué lección sacamos, hermanos? Que nosotros tenemos que estar hablándole de las cosas celestiales, de las cosas del Señor todos los días, compartiendo en familia. Aquí nos está diciendo que también no quiere que estemos aislados, sino que estemos inmiscuidos en un grupo, en hermandad, en el barrio, en los amigos, en la iglesia, pero hablando de las cosas del Señor. Cuando llevemos una ofrenda, se me ocurre cuando nosotros vayamos a un campamento, a un congreso, en el camino vamos ya como preparándonos qué vamos a hacer cuando lleguemos allá y cuando ya estemos entonando los himnos, y qué hermoso, o sea, todos nos preparamos para el campamento. Entonces, de esta manera, nosotros debemos todos los días, hermanos, todos los días hablarle de la venida del Señor, hablarle de nuestro Padre Celestial, hablarle de lo que Él quiere para nosotros, cómo vamos a vivir en el cielo, y ellos estarán maravillados de escucharnos todos los días. ¿Alguien más, por favor? ¿Algo que se me haya pasado a mí? Sí, es importante también, yo creo que resaltar que una manera de educar también no es solamente, digamos, yendo a la Biblia, yendo a la iglesia o solamente leyendo la Biblia, no, no solamente así, sino también las reuniones sociales. Dice aquí que es importante, o sea, sociabilizar con los ancianos, con otras personas. Es una forma de educar, porque también Dios dice, ¿no? Dios estuvo en medio de la gente, no estuvo solitario. Yo porque yo soy cristiano, soy adventista, voy a aislarme, no, o sea, es importante las reuniones sociales. De pronto, no sé, o sea, como adventistas quizás nos enfrascamos solamente en leer la Biblia, estar ahí, pero nos olvidamos de ese punto, ¿no? O, de celebrar, qué sé yo, un cumpleaños, digo, etcétera, y hacer una pequeña reunión con otras personas, etcétera. Es una forma de también de enseñar a los demás quién es Dios, ¿no? Así es. ¿Sí? Gracias, hermana Marchi. ¿Alguien más? Bien, entonces ya sabe que el Señor nos quiere que pasemos días de intercambio social, ¿verdad? Con las demás personas. Página 43. Los israelitas devotos ocupaban así un mes entero del año, miren, disfrutando de las fiestas ceremoniales. Un mes entero del año. Era un lapso libre de cuidados y trabajos, hermanos. O sea que el Señor también quiere que nosotros nos recreemos. También quiere que nosotros estemos con nuestras amistades, con nuestros familiares, que seamos cristianos risueños, con sonrisas hermosas y no tan serios. Y dice, y casi enteramente dedicado en su sentido más verdadero a los fines de la educación. Así también educamos. Al distribuir la herencia de su pueblo, Dios se proponía enseñarle, y por medio de él, a las generaciones sucesivas, los principios correctos referentes a la propiedad. La tierra de Canaán fue repartida entre todo el pueblo, a excepción únicamente de los levitas, como ministros del santuario. Aunque alguien vendiera transitoriamente su posesión, no podía enajenar la herencia de sus hijos. En cualquier momento en que estuviera en condición de hacerlo, podía redimirla. Las deudas eran perdonadas cada 7 años, y el año 50 o de jubileo, toda propiedad volvía a su dueño original. De ese modo, la herencia de cada familia estaba asegurada y se proveía una salvaguardia contra la pobreza o la riqueza extremas. El Señor pensó en todo, hermano, en todo. ¿Alguien más que quiera opinar sobre este párrafo? Eso ya lo hemos leído mucho en Levítico, ahí están todas esas cosas. Creo aquí que vemos que el Señor quiere que todos tienen tierra para cultivar. Fue protegido
en Israel. Por eso es que cada 50º año o el jubileo, pues toda la tierra volvía a su dueño original, así hayamos perdido el terreno, ¿verdad? Qué hermoso, cómo nos ama tanto el Señor. Y aquí también nos da un mensaje que, por lo tanto, tenemos que ir al campo, porque allá nosotros podemos cultivar nuestra tierra. Sí, amén. Que el Señor nos ayude. Bien. Seguimos, hermanos, ya nos falta poquito. Por medio de la distribución de la tierra entre el pueblo, Dios proveyó para él lo mismo que para los moradores del Edén. Miren, muy claramente se completa lo que dijo el hermano Joshua. La ocupación más favorable al desarrollo. Ahí está, hermanos, el cuidado de las plantas o los animales. Por eso decimos que el trabajo completo es la agricultura, ¿verdad? Ese es el trabajo más favorable para el desarrollo. Otra provisión para la educación fue la suspensión de toda labor agrícola cada 7º año, durante el cual se dejaba abandonada la tierra y sus productos espontáneos pertenecían al pobre. De ese modo, se daba oportunidad para profundizar el estudio, para que se realizaran cultos y hubiese intercambio social, y para practicar la generosidad con tanta frecuencia asfixiada por los cuidados y trabajos de la vida. Cada 7 años la tierra descansaba y Dios daba provisión para nosotros tener ese año las cosas para comer, y nos dedicábamos más a la parte social y a conocer más de Dios. Si ven cómo Dios es perfecto y piensa en cada detalle de nuestras vidas, entonces eso también va para nosotros. ¿Ustedes qué dicen? ¿O ya no va para nosotros eso? Claro que sí. Por eso nos piden que nos vamos al campo, porque en el campo es que podemos llevar a cabo todo eso. Acá en las ciudades es imposible. Muy bien. Bien, hermana Teresa. Bien. Vamos a leer entonces los últimos 3 párrafos, hermanitos. Si hoy día, dice, se practicaran en el mundo los principios de las leyes de Dios concernientes a la distribución de la propiedad, cuán diferente sería la condición de la gente. La observancia de estos principios evitaría los terribles males que en todas las épocas han provenido de la opresión ejercida por el rico sobre el pobre y el odio de éste hacia aquel. Al par que impediría la acumulación de grandes riquezas, tendería a impedir la ignorancia y degradación de decenas de miles de personas, cuyo mal pagado servicio contribuye a la acumulación de esas fortunas colosales. Contribuiría a obtener una solución pacífica a los problemas que amenazan ahora con llenar al mundo de anarquía y derramamiento de sangre. La consagración a Dios de un diezmo de todas las entradas, ya fueran de la huerta o la mies, del rebaño o la manada, del trabajo manual o del intelectual. La consagración de un segundo diezmo destinado al alivio del pobre y otros usos benéficos tendía a mantener siempre presente ante el pueblo el principio de que Dios es dueño de todo y que ellos tenían la oportunidad de ser los canales por medio de los cuales fluyeran sus bendiciones. Era una educación adaptada para acabar con todo egoísmo y cultivar la grandeza a la nobleza del carácter. El conocimiento de Dios, la comunión con Él en el estudio y el trabajo, la semejanza a Él en carácter, habían de ser la fuente, el medio y el blanco de la educación de Israel. Educación impartida por Dios a los pobres y que ellos debían transmitir a sus hijos. Hermanos, me parece excelente, no podemos dejar pasar esto, hermanitos. Aquí habla de 2 consagraciones. Primero, de un diezmo, consagrar el diezmo de todas las entradas que nosotros tengamos. Y el segundo, un diezmo destinado al alivio del pobre. Entonces ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de que nada de lo que tenemos es nuestro.
le pertenece a Él y que nosotros tenemos que ser buenos mayordomos. Nada, hermanos, nada decir esto es mío. Y mientras más damos, más recibimos. De gracia recibimos y de gracia damos. Y este principio, enseñar a nuestros hijos, realmente esa sí es la verdadera educación. Aparte pues del conocimiento de Dios y de mantener una comunión íntima con Él, para que Él nos dirija todas nuestras vidas. Por favor, también quisiera que alguien más opine sobre estos 3 párrafos. Somos Pues, administradores. Somos administradores de los bienes que Dios nos ha permitido tener. Somos administradores. Tenemos que aprovechar esos bienes para poder ayudar a otros que de pronto están más necesitados. Siempre tenemos que tener esa mentalidad, porque de todas maneras, si somos administradores, algún día vamos a tener que rendir cuentas de lo que nos dio Él para que nosotros tuviéramos. Bien. Hermana Yulisa, gracias, hermana Teresa. gracias, hermanita Rosa. Pues en este capítulo que vemos de la educación de Israel, qué diferente hubiese sido este mundo, como termina aquí diciendo, si nosotros hubiésemos puesto atención a la educación que Dios quiso para su pueblo, qué diferente sería el mundo. Hoy en día que hay tanto, si hubiésemos llevado ese plan de las tierras, de las propiedades, que todo el mundo tuviera tierra para cultivar y que nunca la perdiera, sino supiéramos que es una herencia que Dios nos ha dado. Y como así mismos nosotros somos mayordomos y Él nos da todo. Y como también habla ahí de los principios de la generosidad, los principios de poder tener un descanso de un mes. Qué chévere, un mes para poder dedicarnos a las cosas espirituales juntos con nuestros hijos, sin tener que preocuparnos de las cosechas y de la agricultura, que también puede ser otras distracciones, pero de tomar ese tiempo. También hablaba de la distribución de propiedades. No tendríamos estos problemas de inigualdad que tenemos hoy en día, esas manifestaciones en Colombia, la situación en Venezuela y en tantos países de estas inigualdades económicas. Dios hizo todo tan perfecto, pero tristemente abandonamos su educación y buscamos otra educación que nos ha llevado a la condición en la que estamos en este mundo. Y qué triste, pero a la vez qué alentador conocer esto y leer este párrafo así, de este capítulo entero ha sido de una bendición muy grande. Y recordemos la sabiduría de Dios en darnos todo esto, qué lindo es nuestro Dios con nosotros y que nos muestra, vean hijos, los quiero, hagan esto y les va a ir bien. Que nosotros podamos hacerle caso al Señor, que sus métodos sí funcionan. Amén. Gracias, hermana Yulis. Hermana Yadira. Gracias, hermano. Yo lo que quería agregar es que el Señor le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Es una de las cosas que yo no sabía esto que leímos, no lo había escuchado antes, pero cuando yo tengo la oportunidad de ayudar a alguien, yo veo todo lo que el Señor a mí me ha dado, todo lo que yo he recibido sin merecerlo, sin merecerlo y sin entender por qué muchas veces he recibido bendiciones en situaciones como ahora que he estado pasando un poco de dificultades y digo, wow, Señor, tú me amas, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú cuidas de mí, de mis hijos y no cargo, como dijera, siempre estoy pendiente de eso, ¿no? De ver si a mí llega la oportunidad de ayudar a alguien, también ayudar, ¿me entiendes? Porque así como el Señor nos bendice, nosotros podemos bendecir a otros. Amén. Amén, hermana Yadira. Muy bien. Ha sido, como dijo la hermana Yulisa, un capítulo de bendición. Nos ha llevado como creo que 3, 4 clases, pero creo que estamos muy
contentos con lo que hemos aprendido, con lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Algo más, hermano Joshua, que nos quiera indicar? Solamente el último párrafo. Creo hay lecciones importantes para cada padre. Aquí tenemos nuestro propósito en la verdadera educación. El conocimiento de Dios, la comunión con Él en estudio y trabajo y la semejanza a Él en carácter. Amén. Wow. Si tenemos eso en mente siempre en nuestros esfuerzos educativos, seremos con éxito. Pero el método aquí es, los padres tienen que aprender antes, primeramente, y ellos debían transmitir a sus hijos. Entonces, la verdadera educación no es solamente para los hijos, es para los padres primeramente. Bueno, pero gracias, hermano Rosa. Gracias para todos aquí quien participó. Y creo tenemos algunos nuevos aquí. Hermana Teresa, bienvenida. Bueno, ¿De dónde eres, hermana? acá en Colombia, en Cali. ¡Ay, Cali! Excelente. Ya que he venido asistiendo en otras clases y me han parecido maravillosas. Que yo ya soy docente retirada, ya yo estoy pensionada, ¿no? Pero pues la educación fue mi pasión. Entonces, Amén. por eso estoy pidiendo a ustedes, porque creo que aquí donde yo estoy puedo dar todavía mucho más. Ya Amén. no hay manera de que me estén pagando, sino todo el tiempo que ya me queda lo puedo dedicar a otros. Y no solamente niños, sino adultos también. Entonces, todo eso, todo ha sido enriquecedor para mí. Yo les agradezco mucho. Inclusive que no tienen el librito y ya lo conseguí. Por eso le decía a la hermana dónde iba. Amén. Gracias a Dios. Gracias, hermana. ¿Y hermano Rocio? Hermana Rocío. Rocio. Sí. ¿De dónde eres, hermana? Buenas tardes, yo soy de Michoacán, de México, Ok. y bueno, pues yo hace 2 años decidí pues seguir al Señor. Mi familia es católica, pero llego a la iglesia y me confunde un poquito, pero ahora estudiando la verdadera educación, pues el propósito para lo que fuimos llamados. Y bueno, gracias a Dios por este grupo. Realmente hace yo, creo, 2 meses conocí sobre la verdadera educación y he sentido que espiritualmente esto es lo que me llena. Porque Amén. estos 2 años, pues yo estaba estudiando, de repente, pues espíritu de profecía es muy amplio y yo sentía que había tanta información que yo pues no la digería, ¿verdad? Pero realmente conocer la verdadera educación ha sido para mí pues eso que llenó mi alma y pues estoy muy agradecida con Dios y pues gracias por aceptarme en el grupo. Amén. Amén. Bienvenida. Gracias a Dios. Muy buena historia. Ok. Y si alguien aquí no está en el grupo de WhatsApp, si alguien quiere estar en el grupo de WhatsApp, aquí en el chat es el link donde puede agregarte al grupo. Y entonces terminamos con una palabra de oración. Quiero pedir a nuestra hermana Julissa para orar para nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por ser un Dios y un Padre tan amoroso con nosotros, Señor.
Gracias, Padre, por amarnos tanto y enviar a tu Hijo a este mundo, Señor, para pagar y dar un camino, Señor, para poder regresar a ti y unir otra vez la tierra con el cielo. Gracias, Señor, por todo el ministerio de los ángeles, por tu Santo Espíritu que obra en nuestros corazones, Señor, y que nos trae convicción a nuestros corazones. Gracias por la lectura, gracias por el mensaje de los profetas que nos has enviado. Gracias, Señor, por esta lectura de esta tarde, por poder aprender más de ti, más de tu carácter. Y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros aquí reunidos de todos los diferentes lugares de que nos hemos conectado, que tu presencia siga con nosotros y que tu Santo Espíritu siga obrando y puliendo nuestros caracteres y obrando en nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos ser moldeados a tu imagen y que podamos reflejar a Jesús con los que nos rodean. Gracias, todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén. Ok, gracias hermanos. Nuestro siguiente estudio es en 2 semanas, el 15 de ese mes, 2 semanas. Entonces, vaya con Dios. Amén. Gracias. Joshua, Sí. recordamos también que hay un grupo en Tele por los que se quieran unir si no tienen WhatsApp. Sí. Ok. No sé cómo. Ok, gracias. También quería pedir, no sé si es posible, oración por Julie, que ha estado un poquito delicada de salud. Ok, sí. Oramos por Julie. Ella está enferma un poco. No sé si está aquí. Yo ya fue. Gracias. Muchas gracias, hermana Rosa. Bendiciones para todos ustedes. Yo también quisiera pedirles oración por una hermana Rubí, bueno, que la conocí y ella quiere hablar conmigo y dice que quiere arreglar su vida con Dios, entonces no sé qué querrá conversar. Entonces pido oración por ella. Rubí se llama. Amén. ¿Cómo se llama? Rubí. Rubí. Y más luego hablo con ella. Entonces me gustaría que me ayudaran en sus oraciones. Amén. Gracias. Hermanos, que tengan una feliz tarde. Bueno, muchas gracias a todos y también Gracias. para todos. Gracias.